Y vamos a contarle qué está sucediendo en el país. Y decimos país y nos vamos a Buenos Aires porque ayer durante la tarde se vivió una tarde de varias horas de mucha tensión allí en la capital federal. Tras 3 horas de tensión, por fin lograron detener a un empleado judicial que estaba atrincherado, amenazaba con suicidarse, estaba encerrado en su departamento junto a su hija de 22 años, quien fue rescatada, gracias a Dios, de manera ilesa. La policía logró reducirlo, luego fue trasladado a un centro asistencial. El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que era un paciente alterado psicológicamente. Desde que se conoció esta noticia, se dieron cita allí. Se contaba que este señor, empleado del Poder Judicial, permaneció atrincherado durante más de 3 horas allí en su pequeño departamento del barrio porteño de Núñez, junto a su hija, la que tenía de rehén. Tras las amenazas de suicidarse, fue reducido luego de 3 intensas horas, reiteramos, por la policía de la ciudad, según fueron lo que se informaron desde las fuerzas policiales. Se trata de un secretario de una fiscalía de San Isidro. No han dado sus datos personales, nombre y apellido, solamente que era un señor de 46 años, secretario de una fiscalía allí de San Isidro, quien estuvo encerrado allí en el departamento del piso 5 del edificio de la avenida Congreso 2186 entre Cuba y Arcos, con un aparente problema psiquiátrico. Esto lleva mucho a pensar por qué no se trabaja fuertemente en Argentina con la ley de salud mental. Es impresionante. Las fuentes policiales informaron que todo el personal de la comisaría 13A fue alertado porque este hombre de la nada se encerró en su departamento. Los vecinos intentaban abrir la puerta con los gritos de amenaza, no se pudo. También trascendió que un ratito antes de que esto se hiciera público, precisamente se hizo público porque él le mandó un mensaje por Facebook a su jefe allí de la Fiscalía de San Isidro. Por eso se veía ahí en el lugar que estaban además los bomberos, la policía, gente del SAME. Estaba este fiscal también, que fue el que alertó a las autoridades de este mensaje, y cuando llegaron allí luego de 3 horas por fin pudieron rescatarlo, y está ahora en observación psiquiátrica. Todo el mundo decía que tenía problemas psiquiátricos. Lamentablemente es que hay que profundizar sí o sí en Argentina sobre esta ley de salud mental. Esta mañana, sin ir más lejos, nuevamente nos despertamos con otra noticia, un rescate a un ex policía. Lo que llama la atención es que son funcionarios o son personas que uno puede decir personas de bien, personas trabajadoras. El muchacho de ayer, 46 años, trabajaba en la fiscalía. Este señor ex policía, la verdad, era impresionante. Yo estaba viendo en vivo y en directo a través de todos los medios que se dieron cita allí el importante operativo con también la policía, SAME, bomberos, grúas. Todo este despliegue fue antes del amanecer, todavía estaba oscuro allí frente al Congreso de la Nación. Este hombre se subió a uno de los andamios. Vamos a contarles un poquito, están restaurando las obras, la fachada allí del Congreso. No se sabe cómo este hombre ingresó allí, se subió a uno de los andamios bastante altos que se encuentra instalado allí en la fachada del Palacio Legislativo, y amenazaba con arrojarse al vacío. A raíz de este operativo se interrumpió el tránsito sobre Avenida Entre Ríos, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, generó complicaciones de tránsito en toda la zona. En esta hora pico, eran las 7:30 de la mañana, reitero, no había amanecido aún. El hombre, luego de un rato de pelea, fue bajado por rescatistas del cuerpo de bomberos, y se sabe que es un ex policía que fue dado de baja en el año 2019, ahora fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Alvear para ser atendido y luego verificar qué es lo que se está sucediendo con la salud de este hombre. Estaremos atentos también, pero reiteramos, es urgente la ley de salud mental en Argentina. Dejamos a estos 2 casos tremendos de allí de Buenos Aires y vamos a contarles que eligieron a José Mayans como presidente de la Bicameral de Control de la Deuda Externa. El
El jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos fue elegido como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa del Congreso, el organismo que debe monitorear el endeudamiento contraído por Argentina. Tenemos la nota para compartir con usted. Es la bicameral que hace el control y el seguimiento del endeudamiento público. Es una comisión bicameral que está compuesta obviamente por diputados, por senadores. Hay un informe que es permanente por parte de la Secretaría de Finanzas de la Nación y después obviamente que se analiza todos los compromisos con respecto al tema del endeudamiento y el comportamiento de la deuda con respecto obviamente al PBI argentino. Bueno, teníamos nuestras discusiones con respecto a este tema, con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, también ya los compromisos existentes por parte de la República Argentina, que en este momento está comprometiendo aproximadamente el 8% del total del presupuesto. Así que bueno, es un tema que va a llevar discusión, inclusive hay otro tema que es el tema que no está acá dentro de la comisión, pero habla del endeudamiento, que es el tema de los títulos del Banco Central. La bicameral de seguimiento de la deuda tiene por objetivo evaluar precisamente las razones, las causas y las formas en las cuales se administra la deuda en la Argentina, que es obviamente la deuda es hija del déficit fiscal. Gobiernos que gastan más de lo que recaudan están obligados a emitir deuda. Y bueno, esto a veces genera discusiones políticas respecto a eso, pero lo importante creo que es que esto funcione para tomar conciencia de la gravedad que tiene tener déficit fiscal, que obliga a emitir deuda. El tema de la fuga de capitales y la deuda externa es de los problemas centrales de la Argentina. Tiene que ver con todas las complicaciones económicas que estamos teniendo. Días pasados la vicepresidenta explicó en un acto la relación que hay entre deuda externa, inflación y fuga de capitales, y me parece que nosotros de aquí del Senado tenemos un rol muy importante que cumplir, del Senado y obviamente de diputados también, esta comisión bicameral. Nosotros presentamos un proyecto en su momento, la ley de cancelación de la deuda con el fondo, donde básicamente lo que planteamos es que la deuda, esa que se tomó con el fondo, plata que se fugó en menos de 6 meses de la Argentina y que va a haber que empezar a pagar a partir del año 2026, se pague con una tasa por aquellos que fugaron y no declararon. Las estimaciones que hay en el extranjero, en fondos, guaridas fiscales, más de 200.000 millones de dólares. Y lo adelantábamos en las efemérides, hoy se celebran 48 años de la muerte del general Perón, fundador del movimiento que signó la política argentina. Ha muerto un apóstol de la paz y la no violencia, anunció en voz entrecortada por la televisión Isabel, la mujer que desde ese día gobernó el país hasta el 24 de marzo de 1976, día en que sería derrocada por un golpe cívico-militar e inaugurado el periodo más oscuro de la historia nacional argentina. El general Perón fue fundador, como decíamos, de masas que signó la historia argentina. Fallecía hace 48 años, un 1 de julio, pero del año 1974, en el ejercicio de su tercera vicepresidencia constitucional, con lo que el país quedaba huérfano de liderazgo en medio de una creciente espiral de violencia y política. Anticipaba la interrupción del estado de terrorismo. Perón eligió volver definitivamente al país el 20 de julio del año 1973, por lo que debía ser una fiesta popular que iba a celebrarse allí en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza y se convirtió en toda una tragedia. Sectores de izquierda y derecha del peronismo se enfrentaron con armas de fuego en una jornada que dejó un saldo impreciso hasta el día de hoy. No se sabe muy bien cuántos muertos y heridos quedaron de aquel terrible día. Estos hechos determinaron
la renuncia de Héctor Cámpora a la presidencia tras 50 días de gobierno y el adelantamiento de las elecciones, en la cual el viejo caudillo se presentó allí frente a una fórmula que también integraba su mujer en aquel entonces, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Evita. Se recuerda entonces el día de hoy, 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Vamos a cambiar de tema ahora. Es un tema también que se ha estado hablando muchísimo en todos los medios. Tiene que ver con abuso, tiene que ver con denuncias, tiene que ver con violencia en el mundo del fútbol. Es de público conocimiento el caso de Villa, quien por fin, después de tanto tiempo, lo citaron a declarar. Villa denunció por falso testimonio a la joven que lo acusó de abuso. De alguna manera, se dice vulgarmente, se quiere dar vuelta a la tortilla. La defensa del futbolista presentó ayer, precisamente por la noche, un escrito acusando ahora a Tamara Doldán de falso testimonio y solicitó que sea aceptado como particular damnificado en esta causa en la que se lo investiga por la violación de la joven de 26 años en el año 2021 allí en el country de la localidad bonaerense de Canning, informaron las fuentes judiciales. La denuncia por falso testimonio fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y los abogados solicitaron que la causa se tramite en la Unidad Funcional de Investigaciones Independientes a la número 3 de Esteban Echeverría, ya que según ellos se ha efectuado una falta de objetividad, dicen los defensores de Villa. Entonces, en fecha 13 de mayo del 2022, Rocío Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley propiciando falso testimonio agravado. Es parte del escrito de Villa allí, entonces en porque lo citaron a declarar. Fue con un escrito y de alguna manera ahora la acusada es Tamara. Estaremos viendo también qué sucede con este tema. Seguimos hablando de abusos, pero ahora es lo más grave de nuestra sociedad, la parte más oscura y nefasta y dolorosa. Se hizo un operativo internacional y tenemos lamentablemente 30 detenidos en Argentina por abuso sexual infantil. Un total de 66 personas. Entre ellas, como les decía, 30 son argentinos, fueron detenidos hasta el momento en 70 allanamientos simultáneos que se realizan en 13 provincias y la ciudad de Buenos Aires, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica, como parte de esta operación internacional denominada Luz Infancia 9, destinada a combatir la red de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil, informó el Ministerio Público Fiscal. Durante este operativo fueron detenidos lamentablemente aquí en nuestro país 30 personas, 26 en Brasil, 5 en Paraguay, 2 en Estados Unidos, 2 en Ecuador y 1 en Costa Rica, aunque estos números pueden seguir acrecentándose porque el operativo continúa. La parte más dolorosa de la sociedad es cuando atacan a nuestros niños. Si bien la justicia está trabajando en conjunto, como decíamos, con Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Costa Rica, no podemos dejar de lamentar que nuestro país tenga a 30 personas involucradas en estos actos. Cambiamos de tema ahora y vamos a las palabras de nuestro flamante presidente, que dijo: llegamos al gobierno con una sola obsesión, poner a la Argentina de pie. Saliendo un poquito de la seriedad del caso, esto desató una catarata de memes porque es la frase reiterada del presidente: Argentina de pie. Por ahí se dicen muchísimas cosas, pero bueno, lo fundamental de esto es que el presidente Alberto Fernández afirmó allí en una reunión que tuvo que la obsesión de poner la Argentina de pie, y para eso cada argentino tiene que tener un trabajo donde encontrar su sustento para mantenerse, él y su familia. Vamos a la nota, por favor. Nosotros, que llegamos a la vida política argentina convencidos
de que ningún país se desarrolla sin industria. Dijimos, vamos a poner la industria de pie, vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo, da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos. Nos tocó el peor de los tiempos. Vinimos después de los que le recomendaban importar antes que producir. Vinimos después de los que le daban crédito para echar gente a la calle. Vinimos después de los que endeudaron a la Argentina como nadie endeudó a la Argentina en la historia. Cuando se quedaron sin crédito externo, quisieron convencernos que gracias a Dios que existe el fondo, porque el fondo nos va a prestar a menor tasa, y nos entregaron maniatados con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo. Esos personajes que declararon el default de los bonos en pesos argentinos estuvieron generando miedo toda la semana anterior, tratando de generar una corrida que lastime a la Argentina. Pero gracias a Dios, la Argentina es esto. La Argentina es esta empresa que da trabajo. La Argentina es esta Argentina que produce y no para de producir. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! Lo que necesitamos es seguir produciendo. Vamos a trabajar incansablemente para que haya energía en toda la Argentina, para que la Argentina no detenga su producción. Lo hemos hecho, quiero aclararles, con el plan GASAR, GAS 4 le dicen algunos, con ese plan logramos récords de producción de gas de vaca muerta y nos ahorramos más de 6.000 millones de dólares de importaciones. Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no la voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? Claro que trabajamos para resolverlo. Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación. Y vamos a otro tema también que se siguió trabajando todo este tiempo, por más que por ahí no había información fehaciente, pero antes de ayer, cuando salió esto, la verdad fue impresionante el movimiento que se está haciendo. Investigan la hipótesis de un hombre que confesó haber matado a Guadalupe. Luego ya de un año, un joven se incrimina por el asesinato de Guadalupe Lucero. La Gendarmería, la Policía Federal continuaron desde ayer jueves con las tareas de búsqueda en la zona señalada por este sospechoso, y están reconstruyendo el momento cuando la niña desapareció aquel 14 de junio del año 2021. A más de un año apareció este señor. La madre salió a decir que tiene problemas psiquiátricos. Los procedimientos en la zona señalada por este joven que se autoincriminó por el asesinato de Guadalupe Lucero
en la localidad Potrero Los Funes continúan durante hoy todo el día, mientras que ayer por la tarde se reconstruyó el momento exacto cuando la niña desapareció, como decía, el 14 de junio del año pasado, mientras jugaba con sus primitos allí en el barrio 500 Viviendas de la capital puntana. Las tareas están a cargo tanto de Gendarmería como de la Policía Federal. Ambas fuerzas están trabajando juntas. Comenzaron muy de madrugada esta mañana cuando se ordenó perimetrar toda la zona, que este hombre señala que allí están enterrados los restos de Guadalupe. La verdad tiene conmocionado a todo el país. Este hombre dijo que la mató porque la nena no quería jugar con él y la enterró allí. Entonces, la verdad, estamos todos, uno que es padre, entiende el dolor de los padres de Guadalupe, estamos todos expectantes viendo qué sucede con esta noticia. Nos vamos nuevamente allí a Buenos Aires, porque luego de 30 años Argentina tiene una nueva ley integral de VIH. El proyecto de ley nacional de respuesta integral no solo refiere al VIH, sino que incorporan en las mismas normativas a la hepatitis viral y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis también. El Senado de la Nación aprobó en la noche de ayer por amplia mayoría y se convirtió en ley este proyecto VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, como decíamos, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar la contención y la información para derribar los prejuicios sobre estas situaciones y la discriminación hacia estas personas que padecen algunas de estas enfermedades. La discusión del proyecto finalizó pasadas las 10 de la noche y fue seguida desde las gradas del recinto de la Cámara Alta por decenas de pacientes que se dieron cita allí y aplaudieron de manera cerrada cada discurso. El proyecto fue votado por 70 votos a favor y uno solo en contra, el jefe del bloque Pro Misioneros, Humberto Schiavoni. Esta iniciativa había sido presentada originalmente por la diputada Carolina Giral del Frente de Todos. Establece básicamente, entre otros puntos, la creación de un observatorio nacional sobre estigma y discriminación. El final de todo esto es visibilizar y documentar, erradicar las vulneraciones de los derechos de las personas afectadas por cualquiera de estas patologías. Es ley, entonces tenemos la ley para estas personas que tanto lo necesitan. Vamos a la última noticia de nuestro país. El gobierno asegura que los problemas con el combustible se dan en la mayoría de los países. Ahora yo me pregunto, ¿a nosotros qué nos interesa el resto de los países? A nosotros nos interesa nuestro país, nuestros camiones que están parados, nuestro campo que no puede sacar la cosecha, los barcos que están varados en los puertos, los dólares que se están perdiendo. Es lamentable que siempre busquemos comparar. No, pero yo estoy peor, pero hay otro que está peor que yo. El gobierno nacional aseguró que los problemas de abastecimiento de combustible no son solo privativos aquí en Argentina, sino que existen en la mayoría de los países. La verdad, para decir eso es mejor no decir nada, quédense callados y busquen una solución a todo esto. Ya me enojé, vamos a la nota, por favor. Combustible, le acabo de transmitir esta conversación que se escuchó anoche entre Macron y Biden con respecto al tema, y es un tema que donde el combustible no solo está aumentando, en Estados Unidos las naftas aumentaron de manera tal que en uno de los últimos fines de semana largos que había, la gente se quejaba de no poder salir por el aumento de las naftas, y la cuestión del combustible, la verdad es que está afectando en este momento a la mayoría de los países del norte, digamos, mirándolos desde nuestro lugar en el mundo. Y no, la cuestión del combustible no era un tema en enero, porque la guerra comenzó a finales de febrero, y la provisión de combustible estaba prevista y está prevista, y sí lo que surgió es que después del comienzo de la guerra los precios internacionales crecieron, la posibilidad de comprar también y de importar se lentizó de alguna manera, y todo eso se está resolviendo y además hubo una concentración
situación de demanda de combustible estacional de gasoil estacional en estos meses, que tiene que ver con la cosecha y otros factores, con lo cual todo eso está siendo tenido en cuenta y las medidas que se tomaron en las últimas semanas están haciendo que el tema se resuelva. Y la verdad es que creer que el problema del gasoil o del combustible es un problema solamente de la Argentina hoy es leer poco los diarios internacionales.